Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Academia de Vías Terrestres. Práctica 1. Método de diagonales. Ingeniero Ricardo Núñez Vázquez. Grupo 3M1. Brigada 1. Integrantes con número 4, 5, 9, 14, 15, 17 y 27. Introducción. La presente práctica tiene como objetivo corroborar los datos obtenidos en campo, los cuales se obtuvieron en las instalaciones de la Escuela Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco. Para esto comprobaremos que los datos que nos dieron fueron los correctos. En esta práctica se usó el método de diagonales, el cual consiste en dividir en triángulos el polígono de base, por medio de las diagonales de la figura obtenida al hacer el levantamiento topográfico. Las longitudes de los lados del polígono y de las diagonales se miden anotándose en el registro de campo. En la siguiente práctica serán de grande importancia los siguientes 3 temas: tipos de levantamientos topográficos, tipos de terreno, mediciones de terreno con cinta. En los tipos de levantamiento empezaremos viendo qué es un levantamiento topográfico. Este consiste en describir un terreno desde el punto de vista topográfico. A través de una utilización instrumental especializada, el topógrafo realiza un escrutinio de la superficie del terreno y procede a la toma de datos. Con esta práctica de la topografía se persigue principalmente determinar la posición del terreno entre 2 puntos sobre un plano horizontal. En la pantalla podemos ver un ejemplo de un levantamiento catastral. Este tipo de levantamiento se utiliza para conseguir una medición de los límites del terreno para su utilización catastral. Levantamiento de plano, también conocido como levantamiento topográfico urbano. Estos se realizan en propiedades pertenecientes a municipios, siendo requerida una mayor precisión en la medición. Se suelen requerir por un arquitecto o una inmobiliaria para conocer las medidas exactas de una vivienda o edificación. Un levantamiento hidrográfico. Este determina el relieve del fondo de un río, lago, embalse, línea litoral, así como costeras, etc. Hace una referencia a aquellas actividades que se requieren para conseguir planos relativos a las masas acuáticas, cantidades y flujos de agua para proyectos de generación de energía y control de inundaciones. El siguiente tema que veremos será tipos de terreno. En las áreas de tierra a intervenir por procesos topográficos son de distinta índole y características bastante peculiares, debido a que sus campos de intervención resultan muy amplios y varios. En esta situación, el primer paso para análisis de dicho es la observación, el análisis y análisis visual del lugar para un siguiente replanteo. Un replanteo es el proceso inverso a la toma de datos y se basa en plasmar en el lote detalles representados en planos, tales como el sitio donde poner pilares de cimentaciones previamente dibujados en el plano. Los ejes que se necesitan para realizar el replanteo son el eje horizontal, vertical, de cotas y de rotación. Algunas particularidades gráficas y superficies terrestres a intervenir son los terrenos planos o desérticos, suaves y selváticos, plano en poblaciones habitadas, terrenos montañosos y apertura de caminos. El siguiente tema a tratar es la medición de terrenos con cinta. A través de la historia, el hombre se ha visto en la necesidad de medir terrenos y realizar proyectos que representan fielmente
los accidentes en la Tierra para poder utilizarlos en las diversas actividades de su vida diaria. Para la realización de dichos trabajos se utiliza lo siguiente: una cinta, que es la que vemos en pantalla, que es un instrumento utilizado en la práctica de topografía para hallar puntos existentes, localizar detalles para mapas, tomar secciones transversales, etc. Las cintas que se usan en la actualidad para medir están hechas de diferentes materiales, longitudes y pesos. Una plomada. Estas para la topografía son hechas de bronce y generalmente son de 8 a 16 onzas. Es de forma cónica y tiene un dispositivo en la parte superior para atar una cuerda o hilo. Este tiene por definición la dirección vertical y así sirve para determinar en el suelo la proyección horizontal de un punto a esta a cierta altura. Los jalones son de metal o madera y tienen una punta de acero que se clava en el terreno. Las cintas utilizadas por los topógrafos pueden ser de acero, tela, acero revestido con PVC o fibra de vidrio con PVC. El proyecto que llevaremos aquí tendrá como nombre levantamiento topográfico, método de diagonales. La ubicación de nuestro proyecto sería en la avenida Juan de Dios Batiz, 9 Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero, 07700, Ciudad de México, Ciudad de México. De campo comenzó cuando seleccionamos el terreno en donde íbamos a realizar El levantamiento de la poligonal. Se capturaron y analizaron los datos de campo que se nos proporcionó. Nos dimos cuenta de que A era un vértice y 1A era la mitad de un lado. Entonces, tomando la medida de ida y de regreso, podemos sacar el promedio de esa distancia que es la que se ocupará. Es decir, sumamos la ida más el regreso entre 2 y obtendremos el promedio, que es la distancia entre A y 1A. Procedimos a hacer los demás cálculos de igual forma y estos fueron los promedios obtenidos. En esta imagen podemos ver el croquis de localización. Gracias a los datos de campo obtenidos, pudimos hacer un esquema de cómo se vería nuestro polígono situado en el área que estamos trabajando. Con los datos obtenidos se calcularon los ángulos internos de cada triángulo. Para mayor facilidad, el polígono se dividió en 6 triángulos. A continuación, les presentaremos el desarrollo de cada uno de los triángulos. Triángulo APO. Para comenzar con los cálculos, es importante conocer cada uno de los lados del triángulo. Para conocer los lados del triángulo, es importante sumar el promedio del punto B al punto A, más de la distancia de A a O. Este sería la medida de nuestro lado A. En este caso sería 47.275. En el caso de B, tendría un valor de 44.525. Y en el caso de O, sería 38.655. Una vez obteniendo los lados del triángulo, procederemos a calcular P, que su fórmula es P igual a A' más B' más C' entre 2.
Esto nos daría un resultado de 65.2275. Con el valor de P podemos empezar a calcular P menos A, que tiene un valor de 17.9525. El valor de P menos B, que tiene un valor de 20.7025. El valor de P menos O, que es 26.5725. Ahora podremos calcular el ángulo de estos. El ángulo A, alfa, es 68.854. El valor de beta es de 61.451. Y en el caso de gamma tendré un valor de 49.6944. Para comprobar que todo haya estado bien, se hace la suma de los tres ángulos y estos tienen que dar 180. Para calcular la superficie total del triángulo es necesario aplicar la siguiente fórmula. La raíz de P por P menos A por P menos B y por P menos O. Este resultado nos dio 802.611612 metros cuadrados. En esta práctica que nos enviaron, para el caso del triángulo ABO, los valores de A, B y O se sumaron mal y sus promedios de cada uno, por lo que a la hora de sacar los ángulos dieron valores diferentes. En este apartado se puede ver la corrección de cada uno de los valores de este. Triángulo BCO. En este triángulo, el procedimiento será exactamente igual al que acabamos de ver. Ahora que conocemos cómo sacar sus lados, podemos saber que el lado B equivale a 35.21, el lado C tiene un valor de 38.655 y el lado O vale 43.745. Al sacar P nos dio un resultado de 58.805. Al sacar P menos B nos dio 23.595. P menos C nos dio un valor de 20.15. P menos O nos dio 15.06. Al calcular el ángulo alfa nos dio 50.127493 y al calcular beta nos dio un resultado de 72.460682. Al sacar gamma nos dio un valor de 57.411824.9. Para comprobar nuevamente que estuviera bien nuestro cálculo, sumamos los valores de los ángulos internos, es decir, alfa, beta y gamma. Y esto nos dio un resultado de 180 grados, es decir, nuestro cálculo de ángulos está correcto. Al sacar la superficie total de este triángulo, nos dio una superficie de 648.884095 metros cuadrados. En este triángulo nuevamente hubo datos incorrectos, por lo cual se tuvo que corregir y tenemos la comprobación en Excel. Triángulo CDO. Aquí podemos ver el valor de cada uno de los lados del triángulo. En este caso sería 53.86, 35.21 y 44.35. Aquí podemos ver el resultado de P, que es 66.71,
el resultado de P menos C 12.85, el resultado de P menos D que es 31.5 y el resultado de P menos O que nos dio 22.36. Al calcular alfa, este nos dio 84.38150689. Al calcular gamma, nos resultó un valor de 55.03229697. Y al calcular beta, nos dio un valor de 40.589614. Podemos ver que aquí dice sumatoria de los ángulos internos debe ser igual a 180. En este caso, volvió a resultarnos correcto los datos. Y la superficie de este triángulo es de 77.030758,7. El triángulo DEO, tenemos que el valor de D es de 48.11. El valor del lado E es de 53.83 y el valor de O es de 45.77. Al hacer los cálculos correspondientes, tenemos que P es igual a 73.87. P menos D es igual a 25.76. P menos E es 20.01 y P menos O es 28.1. Para el valor de alfa tenemos un valor de 57.0559 y para el valor de beta es 69.9679. Y por último en alfa tenemos el valor de 52.9760. En la comprobación, una vez más, tuvimos nuestros datos correctos ya que sumó 180. Y la superficie total de este triángulo es de 1034.4885 metros cuadrados. Triángulo EFO. Su lado E tendría un valor de 41.4. Su lado F tendría un valor de 48.11. Su lado O tendría un valor de 43.7. Su valor de P sería 66.605. P menos E tendría un valor de 25.205. P menos F sería 18.495 y P menos O valdría 22.905. Con estos valores podemos determinar el valor de alfa y nos da como resultado 53.341827,3. El valor de gamma nos da 57.86583861. Y el valor de beta nos quedaría como 68.78997866. Entonces, al hacer la sumatoria de los ángulos internos, nos vuelve a dar 180. Y donde la superficie de este triángulo es de 843.313559 metros cuadrados. Triángulo FAO. En este caso, el lado F tendría un valor de 44.525. El lado de A tendría un valor de 41.4. Y O tendría un valor de 43.31. Para sacar P, tendríamos que hacer la sumatoria de F, A y O y eso dividirlo entre 2. Nos da un resultado de 64.6175 y P menos F nos daría un resultado de 20.0925.
P menos A nos daría 23.2175 y P menos O nos daría 21.3075. Al hacer los cálculos correspondientes tenemos que alfa nos da 56.2218 y beta nos da 63.3723. Y alfa nos daría el valor de 60.4057 grados. Para la comprobación hacemos la sumatoria y nos tiene que dar 180. Para el área de este triángulo, la superficie total sería de 4.907.6593 metros cuadrados. Para los cálculos de tolerancia, ocuparemos una fórmula donde si no se conoce la distancia entre los dos puntos, se puede determinar midiéndola en dos sentidos, es decir, de ida y de regreso. En este caso, la tolerancia se va a calcular aplicando la siguiente fórmula. T es igual a raíz cuadrada de 2e por 2L sobre L, donde T es la tolerancia medida en metros, E minúscula es el error cometido en una puesta de cinta en metros, L mayúscula es el promedio de medida en metros y L minúscula es la longitud de la cinta empleada en metros, es decir, en este caso sería 30 metros. Para obtener E minúscula la tomaremos como una constante de la tabla que viene en los apuntes. En este caso utilizaremos el valor que ya venía en la práctica que nos proporcionó el profesor y el valor de E sería 0.02 y el valor de K sería 0.003. Es decir, estaríamos tomando las condiciones de medidas como si fuera un terreno plano y con una cinta bien comparada. Ahora pasemos a la parte de los cálculos. Para calcular el error de A a 1A, tenemos que L1 es igual a 23.84, es decir, la distancia medida de ida sería 23.84 y la distancia de regreso, L2, mediría 23.85. Entonces, para calcular L mayúscula, tendremos que sacar el promedio de L1 y L2, lo que nos quedaría como 23.845. Para calcular E mayúscula, debemos ocupar el valor de L1 y L2. En este caso comenzaremos con el valor de L1 menos L, nos quedaría como menos 0.005 y con el valor de L2 nos quedaría más 0.005. Es decir, que E es más menos 0.005. Al calcular la tolerancia nos da un valor de 0.75. Para saber si nuestras medidas están dentro de la tolerancia, tenemos que hacer la comparación de E menor que T. Es decir, si E es menor que T, nuestros cálculos están dentro de la tolerancia. En este caso, E es menor que T, por lo tanto, nuestro cálculo es correcto. De igual forma, pasamos al cálculo de 1A a B, donde tenemos L mayúscula igual a 23.43, E es igual a más menos 0.01 y T es igual a 0.23. En este caso volvemos a tener que E es menor que T, por lo tanto nuestras medidas están dentro de tolerancia. Aquí calcularemos los errores de B a 2B. Tenemos que L es igual a
20.33, E es igual a más menos 0.01 y T es 0.07. Volvemos a tener que E es menor que T, por lo tanto nuestros cálculos están dentro de la tolerancia. Los errores de 2B a C, L es igual a 22.42 metros, E es igual a más menos 0.00 y T es igual a 0.007. En este caso tenemos que E es menor que T, por lo tanto nuestras medidas están dentro de tolerancia. Errores de C a 3C. L nos dio un valor de 20.36 metros. E nos dio un valor de más menos 0.01 y T nos dio un valor de 0.07. E es menor que T, por lo tanto, nuestros valores están dentro de la tolerancia. Errores de 3C a D. L nos dio un valor de 22.99 metros, E nos dio un valor de 0 y T nos dio un valor de 0.074. En este caso, tenemos que E es menor que T, por lo tanto los cálculos están dentro de tolerancia. Errores de T a 4D. L con un valor de 23.41 metros, E con un valor de más menos 0.01 y T con un valor de 0.075. En este caso, volvemos a tener que E menor que T, por lo tanto, nuestras medidas están dentro de tolerancia. Errores de 4D a E. Tenemos una medida de L de 22.36 metros y de E de más menos 0.01 y T es igual a 0.073. Entonces, E menor que T, por lo tanto, nuestras medidas están dentro de tolerancia. Errores de E a 5E, donde L es igual a 24.135 metros, E es igual a más menos 0.005 y T es igual a 0.076. Al hacer la comparativa, nos damos cuenta de que E menor que T, por lo tanto, nuestras medidas están dentro de tolerancia. Errores de 5E a F. Con L de un valor de 19.565 metros y de E de más menos 0.005 y T 0.068, tenemos que E menor que T, por lo tanto, nuestras medidas están dentro de la tolerancia. Errores de F a 6F, donde L tiene un valor de 21.465 metros y E tiene un valor de más menos 0.005 y T tiene un valor de 0.071. Volvemos a tener que E es menor que T, por lo tanto nuestros cálculos están dentro de la tolerancia. Errores de 6F a A, donde tenemos una L de 21.85 metros, E es igual a más menos 0.005 y T es igual a 0.072, tenemos que E es menor que T, por lo tanto, nuestras medidas están dentro de la tolerancia. Finalmente, determinamos las distancias y los ángulos horizontales y después lo plasmamos en AutoCAD. La imagen que está en pantalla es nuestro plano donde podemos observar los datos de campo, el polígono
y el croquis de localización en la esquina superior derecha. En conclusión, la topografía es una ciencia indispensable para la ingeniería civil, puesto que para llevar a cabo una obra se requieren conocimientos previos de la zona en la que se va a trabajar, y con la respectiva información topográfica se puede obtener una visión clara de las partes que conforman el terreno, como lo son el relieve, forma, tamaño, objetos contenidos dentro de este y otras características propias del predio. Por este motivo es que es una ciencia que va de la mano con la planificación y la construcción de obras de cualquier índole. En el presente informe se dio a conocer lo que es un levantamiento topográfico por el método de las diagonales, lo cual cumple con el objetivo general de este trabajo. El terreno que se seleccionó resultó ser muy favorable y cómodo para realizar las mediciones, ya que se encontraba en una zona plana. El uso de este método es de los más exactos, ya que su margen de error es muy bajo. Se lograron interpretar los datos tomados de las notas y así desarrollar el plano del terreno.